Amigas y amigos, como habrán podido comprobar, Ignacio Calderón es amigo mío y eso es bueno, pero se le nota demasiado y eso es malo. Tengan ustedes piedad de él y piedad de mí, porque creo que se ha excedido. La adolescencia es un tema de enorme interés para la psicología evolutiva, para la psicología de la educación, para la sociología, y sin embargo no creo que este congreso se haya organizado y que ustedes hayan asistido por ninguno de estos grandes intereses académicos que tiene el tema, sino porque se considera que la adolescencia es un problema. Y esto en sí es un problema, porque estamos manejando y transmitiendo una imagen de la adolescencia dramática, violenta, conflictiva, y puede ocurrir con ello que se convierta en una de esas profecías que se cumplen por el hecho de denunciarlas, y que si eso es lo que estamos diciendo a los adolescentes, que son los adolescentes, no sé si lo son ya, pero acabarán siéndolo sin duda alguna. Enfocado así, supongo que ustedes a estas alturas del Congreso tendrán ya una visión clara y angustiosa del asunto. Bueno, pues espero que ya hayan llorado lo suficiente, porque yo no les voy a llorar. Me parece que lo que hay que hacer es, una vez definido el problema, ponernos a intentar solucionarlo. Como decía Ignacio, yo soy optimista profesional, como todos los educadores. Es decir, tanto los padres como los docentes nos ocurre algo parecido a lo que se ponía antes en las hojas de servicio de los militares, que decían, valor se le supone. Bueno, pues en nuestra hoja de servicio se tenía que poner optimismo se le supone, porque solamente gracias al optimismo se puede ser sensatamente padre o se puede ser sensatamente docente. La adolescencia, y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro, es un fenómeno cultural. Es decir, que no hay una adolescencia en abstracto, sino que en cada momento un hecho fisiológico, un hecho biológico, que es la pubertad, se relaciona, se interpreta, se autointerpreta y se comporta en sociedades determinadas dependiendo de ideas predeterminadas, de ideas inducidas, de modelos transmitidos, y por lo tanto hay que saber exactamente cómo tratar un problema que se caracteriza porque solamente le definen una serie de interacciones. Interacciones del adolescente con su familia, interacciones del adolescente con su grupo de pares, con la sociedad en que está, con las creencias vigentes en esa sociedad. Dentro de un par de horas tengo que dar un congreso, la conferencia de clausura de unas jornadas sobre la vejez, de manera que en esta tarde paso de la adolescencia a la vejez en 2 horas, y tienen un aspecto parecido, que es que tanto la adolescencia como la tercera edad en el siglo XX se nos han alargado desmesuradamente. Se ha cortado mucho la infancia, se ha cortado en teoría el periodo de la madurez activa y se han agrandado desmesuradamente, por una parte, la adolescencia o la juventud adolescente y por otra parte la tercera edad. Hasta hace muy poco tiempo la adolescencia no existía. El paso de la infancia al mundo, por lo menos del trabajo adulto, se hacía a los 12, 13, 14 años. Ahora, por ejemplo, estamos muy preocupados porque solamente el 70% de nuestros jóvenes hacen el bachillerato. Sin embargo, en 1960, que está a la vuelta de la esquina temporal, solo lo terminaban el 7%. ¿Y los demás qué hacían? No, los demás habían pasado ya al mundo del trabajo. Y claro, el mundo del trabajo resolvía muchísimos problemas. No olvidemos que Marx, en el Capital, una de las cosas que dice, critica mucho el discurso de los pastores anglicanos de la época,
que recomendaban que los niños empezaran a trabajar, incluso en trabajos muy duros como las minas, a los 10 años, porque eso les evitaba muchos problemas morales. Efectivamente, si desaparece la adolescencia, van a desaparecer los problemas de la adolescencia. Eso tenía un aspecto injusto, que es que limitábamos drásticamente las posibilidades de estos niños o de estos jóvenes. Y hemos ampliado, y aquí viene lo importante, la edad de tutela. Pero aquí es donde las cosas se nos han complicado, porque muchas cosas que es clarísimamente evidente que son buenas, producen algunos efectos que hasta que no sepamos cómo controlarlos, pues son efectos desagradables. La adolescencia es una edad tutelada en la que la tutela no se ejerce. ¿Y por qué no se ejerce la tutela? Pues por una especie de conspiración de ideas, algunas de las cuales ya se han visto en las sesiones de este Congreso. En primer lugar, porque en parte los padres de la generación actual de los adolescentes fueron los padres que recibieron como gran mensaje liberador consignas que en sí eran brillantes pero absolutamente equívocas, como por ejemplo prohibido prohibir, o por ejemplo la familia es una institución democrática, o por ejemplo la libertad se aprende mediante la libertad, de manera que todo tipo de coacción no solamente anula la libertad, sino que anula la educación para la libertad. Además, de más lejos nos venía una cultura de la sospecha generalizada que hemos estado, entre todos, alentando. Nuestros grandes gurús en la sospecha pues han sido Freud, que decía que lo que hacíamos conscientemente no era nada más que el reflejo de lo que inconscientemente hacíamos y que por lo tanto siempre estábamos actuando de una manera irresponsable. De Marx, que nos estaba diciendo que los modos de vivir que tenemos no son nada más que un reflejo de las estructuras económicas que hay por debajo y que es un reflejo además engañoso, o de Nietzsche, que es el tercer maestro de la sospecha, que decía que en el fondo incluso las buenas intenciones lo único que tienen por debajo es el afán de poder. Y todo esto nos ha organizado, todo esto que son medias verdades, nos ha organizado un lío mental bastante notable del que no acabamos de salir y que repercute por completo en todas nuestras prácticas educativas a todos los niveles. Para colmo de males, entra en juego la psicología y nos incita a transmitir un modelo que de entrada no admite la libertad de las personas y por tanto la responsabilidad de las personas. Esto que cuando yo se lo explico a mis colegas les suena muy raro, creo que todo el mundo puede comprobarlo. Uno de los hechos más misteriosos de la historia de la psicología es que en los años 1920, desaparece el concepto que nos había servido durante 25 siglos para explicar el comportamiento voluntario, que era el concepto de voluntad. Desaparece primero de los libros de psicología, después de los libros de pedagogía, luego de los libros de didáctica y por fin de la práctica escolar. Y es llamativo que nadie protestara por esta ausencia tan llamativa. Y no se protestó porque se había sustituido por un concepto que en teoría parecía que decía lo mismo, que era el concepto de motivación. Entonces todo lo que se trataba de hacer es vamos a ver si motivamos a los chicos a hacer esto. Pero el concepto de motivación, cuando se emplea en psicología, la explicación que dan los psicólogos de esa franja de los años 20 a 40, que es cuando este concepto se introduce, este concepto sustituye al concepto de voluntad, porque el concepto de voluntad implica la libertad y la psicología, como ciencia, no puede estudiar comportamientos libres. No decimos que no los hay. Lo único que decimos es que la ciencia solo puede estudiar leyes que afectan a comportamientos determinados y por lo tanto no libres. A mí se me recordaba la historia de aquel borracho que se le queda una moneda al suelo en un rincón oscuro y se va a buscarla debajo de un farol porque allí había más luz. Sí, allí había más luz, pero se me había caído en otro sitio.
Entonces hemos estado transmitiendo la idea. Hace poco, uno de los psicólogos más influyentes en el mundo, que es Albert Ellis, decía lo siguiente: ya es hora de que digamos a nuestros colegas y a nuestros clientes que podemos realizar una acción aunque no estemos motivados para hacerla. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué habías estado diciendo durante 40 años? Que si no tenías ganas de hacer una acción, no podías hacerla. Y esto que parece tan evidente es absolutamente la quiebra de todo comportamiento libre. Porque el comportamiento libre se da precisamente cuando puedo realizar cosas para que no tengo ninguna ganas de hacer, que las hago, por ejemplo, con otro concepto que había estado absolutamente prescrito de nuestra práctica escolar. Hay algunas cosas que hay que hacerlas sin ganas, hay que hacerlas por deber. Y el deber no es que sea un elemento coactivo, el deber es que es un componente estructural de la libertad de la persona. La persona que no es capaz en un momento determinado de elegir entre lo que hace por ganas y lo que hace por deber, no es una persona libre, está sometido clarísimamente a las ganas o al influjo de la situación. De manera que ya veis hasta qué punto nos hemos encontrado en una especie de sistema de ideas aceptadas unas veces conscientemente y otras veces inconscientemente, que nos están complicando mucho la vida educativa. Y los adolescentes lo único que son es el reflejo no querido de un concepto de la vida, de la persona, del comportamiento y de la organización que hemos hecho los adultos. Porque uno de los problemas, y eso antes lo decía Eusebio Mejías, es que el problema que tienen los adolescentes en este momento en España es que son de una pasividad y de una sumisión absoluta. Parece que son muy revoltosos. No, son revoltosos por sumisión a unas modas, pero no porque realmente tengan la conciencia clara de que pueden hacer algo para cambiar su vida o para cambiar el entorno que les rodea. Se han instalado en una impotencia confortable que es peligrosa, porque las sensaciones de impotencia acaban produciendo una situación depresiva, pero que como es confortable se alarga durante bastante tiempo. Le voy a dar 3 ejemplos de por qué creo que estos son modelos que estamos transmitiendo la sociedad adulta. Hace unos años, 2 o 3, el Ayuntamiento de Barcelona publicó un estudio que se titulaba Las políticas afirmativas de juventud, una propuesta para la nueva condición juvenil. Ya de entrada, la nueva condición juvenil empezaba a los 15 años y terminaba a los 30. Era ese proceso de expansión de la vida juvenil que les decía antes. Y decía lo siguiente: será preciso seguir pensando en medidas para la igualdad, pero no forzosamente para que los jóvenes dejen de ser jóvenes, paréntesis, y entren en el circuito trabajo, vivienda, familia, que caracteriza el mundo adulto, sino para que puedan disfrutar, todos y todas, de mejores condiciones y del deseo de multiplicar experiencias vitales. Esto no lo estaban diciendo mis alumnos de bachillerato, esto lo estaban diciendo las sesudas instituciones de protección de la juventud, de un sesudo ayuntamiento y de un sesudo sistema de educación. Bueno, esto es un disparate. Tan disparatado es esto como, por ejemplo, que en la LOE de repente hayan descubierto que los alumnos tienen derecho a la huelga. Pero vamos a ver, ¿están en una edad tutelada o no? Y si no están en una edad tutelada, no vamos a tutelarles. Pero si están en una edad tutelada, vamos a tutelarles. El psicólogo de moda ahora en Francia, Boris Cyrulnik, decía hace unos días: corremos el peligro de estar favoreciendo la aparición de unos bebés gigantes, a los que protegemos como niños, pero que tienen las posibilidades de adultos. Yo creo que está bastante bien marcado el problema. El segundo ejemplo. Antes de ayer di una conferencia en una facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Habían salido a esperarme para llevarme al salón de actos el decano de esa facultad, más los decanos de otras 2 facultades. Y camino del salón de actos atravesamos un pasillo enorme donde había muchos corrillos de chicos chicos y chicas sentados allí. Y el decano me comentó, no voy a decir que lúdicamente, pero poco,
olerás el olor a porro, porque es que esta es la zona fuera de control. Era un pasillo de la facultad. Porque es que aquí, en esta facultad, tenemos esta tradición, la tradición de que aquí se fuman porros, pero que se fuman en este sitio. Bueno, eso me lo estaba diciendo el decano, y las otras dos personas y los otros dos decanos tampoco dijeron nada. Sí, uno dijo una cosa. Dijo, claro, es que tenemos un problema, tratando de otro tema, tenemos un problema con estos alumnos, es que realmente les interesan tampoco los estudios, que es que, bueno, parece que todo les cuesta un trabajo enorme, y, en fin, nosotros hemos buscado una solución. Hemos puesto en funcionamiento unos talleres para ayudarles a soportar el estrés. Yo dije, oye, mira, pero ¿y qué estrés? ¿Realmente qué estrés? ¿Eso es todo lo que se te ha ocurrido? ¿Eso es todo lo que se te ha ocurrido? A mí esto me recordaba, que parece que no tiene nada que ver. Yo, por hacer de la vida, hice, y sobre todo porque tengo muchos años, hice el servicio militar normal en Melilla durante 16 meses en un regimiento de artillería. Entonces sabía cómo funcionaba aquello. Y nos llegaban una vez al año para mandar los alféreces de complementos, que no habían tratado con soldados nunca. Y recuerdo que un día había que trasladar un cañón de un sitio a otro del patio. Entonces el alférez de complementos dijo, a ver, 4 soldados que empujen. Los 4 soldados empujaban y el cañón no se movía. Otros 4 más, 4 más, y no se movía. Otros 4 más, y no se movía. Y ya el sargento le dijo, mi alférez, ¿me deja usted que lo mande yo? Sí, bueno, a ver, quitarse 4 soldados, empujar, no se mueve, quitarse otros 4 soldados, empujar, que no se mueve, quitar los 2. Y ya cuando había 2, tuvieron que empujar y el cañón se movió. De manera que es un poco de cómo las expectativas de una persona acaba creando el fenómeno. Un gran sociólogo, Víctor Pérez Díaz, ha hecho una encuesta sobre lo que los padres españoles piensan acerca de la educación. Y hay 2 cosas muy llamativas. Una parte importante de los padres españoles piensan que el derecho a la educación significa el derecho a un título. Y que cuando, porque no estudia, se le priva a una persona, por ejemplo, de ser abogado, se está atentando contra alguno de los derechos constitucionales, porque todo español tiene derecho a ser abogado. Bueno, a este hombre se le han cruzado los cables sin duda alguna. La segunda creencia es, los padres españoles prefieren, dicen, tener un hijo ignorante a tener un hijo estresado. Hombre, ya nos ha salido otra vez la palabrita. O sea que estamos haciendo entre todos una psicología del bibeló. Es que se nos van a romper. Y esto al final acaba produciendo unas consecuencias realmente lamentables. Les decía que, me queda poco tiempo, les decía que los adolescentes, la adolescencia es una relación transaccional. Es una situación fisiológica que responde a lo que tiene alrededor. Y muchas veces decimos que a los adolescentes les resulta difícil soportar normas o llevar una vida exigente. Vamos a ver, les voy a leer las normas de uno de los grupos juveniles que tienen una presencia muy grande en Estados Unidos y que va a tenerla en España. Las normas son estas. Cualquier agresión verbal se considerará una violación del respeto al grupo. Están prohibidas la extorsión, herir o faltar el respeto a un compañero, apostar y jugar. Están prohibidas las drogas ilegales, robar. Hay que respetar a tu padre y a tu madre. Tienes que guardar compostura en las fiestas. Y los menores de 16 años tienen, sobre todo, que estudiar. Esta cosa tan sumamente notable forma parte de un escrito curioso, que es la Constitución de la nación de los reyes y reinas latinos, los Latin Kings, que aparecen en la televisión, que ellos han sabido exigir muchísimo a sus miembros, y además luego harán lo que sea con respecto de los demás,
¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué les han dado? Les han dado, por de pronto, una identidad. Les han dado, por de pronto, un sistema de mutua ayuda. Es decir, que tienen unos que defenderse a los otros, que hay un compañerismo entre ellos. Eso no lo estamos haciendo saber, no lo estamos sabiendo hacer nosotros. No digo que vayamos todos a intentar hacer un Latin Kings a escala planetaria, no, pero tenemos que ver por qué en unos grupos funcionan las cosas o no, por qué hemos producido este sentimiento de desvinculación generalizada respecto de todo. No me interesa hacer más análisis psicológicos, me interesa, bueno, y esto tiene alguna solución, y yo creo que tiene alguna solución. Porque el problema que tenemos es el siguiente. Estamos queriendo que los padres y los docentes eduquen a los muchachos. Y eso no se ha hecho nunca en la vida. En toda la historia de la humanidad nunca han educado ni los padres ni los docentes. ¿Quién educaba? Educaba a la sociedad entera. Educaban las sociedades enteras que eran muy homogéneas, que tenían un consenso general de los valores fundamentales, unas costumbres muy iguales. Todo hay que decirlo, unos sistemas de vida muy jerárquicos y muy cerrados. Los chicos sabían poco más o menos lo que iba a ser su decurso vital. Pero hace 40 años, pues las cosas se las enseñaba los padres, sí, y el vecino, y el cura, y el alcalde, y el que pasaba por allí, y el otro amigo, y el farmacéutico. Es decir, que era la sociedad entera la que había conseguido una urdimbre educativa. Eso se nos ha venido abajo. Y no creo que tenga solución ninguno de los problemas educativos que tenemos, ni siquiera el saber qué hacemos con los adolescentes, si no reconstituimos de alguna manera esa urdimbre docente básica de la sociedad. Los que me han oído saben que llevo mucho tiempo diciendo esto, que llevo mucho tiempo haciendo un llamamiento a una movilización educativa de la sociedad. Y que el lema es muy sencillo. Para educar a un niño o para educar a un adolescente hace falta la tribu entera. Y si la tribu entera no lo hace, pues vamos a parchear. ¿Y cómo lo hace la tribu entera? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, sabiendo que todo el mundo educa, quiera o no quiera. Es decir, es una de las cosas que se hacen por el hecho de existir. Porque educar significa simplemente lo que yo hago va a influir en el pensamiento o en el comportamiento de otra persona. Lo que pasa es que hay unas buenas educaciones y hay unas malas educaciones. Y lo que tenemos derecho a pedir a la sociedad es, mira, si educar vas a educar, si es que no tiene solución. Es que todos estamos continuamente educando con los miles de mensajes que damos. Lo que nos interesa es que eduques bien. Y lo que nos interesa es tomar como tarea primordial reconstruir el tejido educativo de la sociedad. ¿Y por dónde hay que empezar? Como yo pertenezco al mundo de la educación, no me voy a meter en el círculo de excusas que empiece otro. Para mí hay que empezar dentro del terreno de la educación. Para las asociaciones de padres, pues que empiecen las asociaciones de padres. Porque la primera tarea, el primer lazo que tenemos que volver a unir es el lazo entre la escuela y la familia, que se nos ha roto por completo. Hay una desconfianza generalizada que impide a la escuela estudiar bien, ser eficaz, y que impide a los padres educar, porque los padres solos no pueden educar y la escuela sola no puede educar. Esa es, digamos, la primera trama que tenemos que hacer. Pero luego hay que hacer más, porque hay que empezar a reconstruir los lazos de influencia con otras instituciones sociales. Vamos a ver, educa una persona que en un puesto de la administración pública no es puntual, no es amable, no es eficaz, está mal educando. ¿Cómo educa un político que se dedica a poner verde a otro político, a insultarle y a decir cosas que yo creo que en ese caso la única solución es que volvamos a restituir la sana costumbre del duelo? Si usted me dice eso, le mando mis padrinos, y es a espada o a pistola. Eso no se lo consiento que me le diga. Bueno, pero mientras tanto se están diciendo, y entonces hay una especie de algarabía generalizada, todo el mundo insulta a todo el mundo. Están educando a mis alumnos, y están educando a sus hijos, pero muy mal.
Bueno, y los médicos. A los médicos de familia, por ejemplo, la profundidad educativa que tienen los médicos de familia es fastuosa. Tendremos que pedirles también a ellos ayuda. ¿Y los deportistas? Ojalá. Los deportistas en este momento son un peligro público para la educación. Un peligro. El modelo que dan para los chicos es absolutamente detestable. Los profesionales. Chicos, pues a ver si se dominan un poquito. ¿Y los medios de comunicación? Por supuesto. ¿Y los prestigios que se crean? Por supuesto. A mí me ha parecido muy llamativo, muy conmovedor, que en los últimos 3 años, en 3 ocasiones, las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Municipal en un Congreso Nacional que hubo en Valencia y las fuerzas de seguridad privada me haya dicho: mire usted, si entendemos lo que dice, si nos gustaría participar en esa movilización educativa, no se nos ocurre cómo. ¿Nos podría usted decir cómo podemos colaborar? Bueno, pues ahora, por ejemplo, que tenemos el problema de la violencia en las escuelas, en aquellas escuelas donde no explicamos los problemas de la violencia nosotros, sino que han ido algunos policías especialmente preparados para esto, explicárselo, los niños les hacen mucho más caso. Por muchas razones. No vamos a arreglar ninguno de estos problemas mientras pensemos que cada uno puede resolverlo a su manera, porque entonces los fenómenos sociales son tan complejos que a todos nos están dando ganas de salir corriendo. Ahora, los padres y los docentes no tienen la idea que tenían antes de que están educando en nombre de la sociedad. Lo que perciben es que están educando contra la sociedad. Entonces ven venir a la sociedad como si fuera un tsunami y dicen: bueno, aquí o me ahogo o salgo corriendo. Lo que tenemos que conseguir mediante esta movilización es, por de pronto, decirles a los educadores directos, padres y docentes, que no están solos, que las cosas son muy complicadas, sin duda son muy complicadas, pero que gran parte de las decisiones que tienen que tomar las van a tomar contando con el apoyo de nosotros. Tenemos un caso de violencia en la escuela. Bueno, si es que sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer. Si un caso como el de Joaquín sucedió en Noruega en el año 1982 y entonces se lo tomaron en serio, y todavía los protocolos para controlar la violencia en los centros de Dan Olweus siguen teniendo una aceptación generalizada porque son eficaces. Bueno, es que no tenemos que descubrir la pólvora. Vamos a aprender de lo mejor que se está haciendo en otros países del mundo. Entonces los fenómenos complejos no se resuelven nunca por causas únicas, sino por la conspiración de muchísimas causas. Y de lo que se trata es, por eso, de intentar crear una conspiración educativa con su lista de propósitos. Que sabemos que en este momento hay algunas cosas que son muy fundamentales: restaurar la colaboración entre escuela y familia, restaurar el funcionamiento de los centros. Es que se ha acabado el tiempo del profesor aislado que se reunía con su grupito y les educaba. No es así como pasan las cosas. Educa al centro entero. Y si educa al centro entero, significa que el claustro tiene que tener un protagonismo educativo, que tienen que reunirse muchos, que tienen que estar poniendo a prueba lo que saben, lo que intentan, que no son cuestiones aisladas. Para mí es muy desagradable, muy desolador una cosa. Yo llevo muchos años trabajando en un asunto que es la inteligencia de los grupos, porque hay parejas inteligentes y parejas estúpidas, familias inteligentes y familias estúpidas, empresas inteligentes o empresas estúpidas, sociedades inteligentes o sociedades estúpidas. Quien ha cogido el hilo de esto no ha sido el mundo educativo, y es lo que estaba hecho para ello, ha sido el mundo de la empresa. Eso me interesa mucho. Me interesa mucho ver cómo organizo las empresas de tal manera que pueda aprovechar todo el talento de la gente que hay dentro, enseñándolos a colaborar, animándoles a que colaboren. ¿Para qué? Para conseguir que un conjunto de personas, que a lo mejor no es extraordinaria, por el hecho de estar trabajando así, produzca resultados extraordinarios. Yo soy esperanzado, yo soy optimista y creo que el asunto tiene solución. Si recuperamos, por de pronto, una cosa básica que hemos olvidado también. Hace poco leí un libro americano que se preguntaba por qué al hablar de educación no la relacionamos nunca con la felicidad. No, la educación la relacionamos con miles de cosas. Bueno, si en último término, cuando estamos diciendo que vamos a educar a alguien, lo que estamos diciendo es: vamos a ver si le ponemos en buenas condiciones,
si le dotamos de los recursos suficientes para que pueda llevar una vida feliz y una vida digna. Ahora durante 15 segundos, incluida Su Majestad, si me lo permite, les tomo a todos como alumnos en sentido estricto. Lo que voy a decir ahora va a ir a examen, de manera que procuren enterarse. Ahora sabemos definir en qué consiste la felicidad, y tiene una gran incidencia educativa. La felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestras dos grandes necesidades. ¿Solo dos? Sí, solo dos. Una es la comodidad, el placer, la satisfacción, el tener las necesidades fisiológicas, afectivas, económicas cubiertas, la seguridad. El otro va por otro lado. Necesitamos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, necesitamos sentir que queremos algo, que creamos algo, sentirnos eficientes, sentir que podemos introducir cambios en lo que nos rodea. Ahí el niño nos lo dice de una manera tajante. Cuando nace, lo único que le preocupa es lo que tiene que ver con el bienestar, estar bien comidito, bien calentito, bien lavadito. Pero a los 2 años y medio dice una frase que a mí me parece conmovedora, porque describe la gran expectativa del ser humano. El niño dice: mamá, mira lo que hago. Ahí ya no está pidiendo un caramelo, no está pidiendo otro bombón, lo que está diciendo: mira cómo progreso y qué importante es que me lo reconozcas. Y así seguimos la vida entera. No somos tan miserables como creemos, pero los adultos estamos empezando a creer que somos literalmente miserables. Y no, estamos llevados a una vida cómoda y también a una vida noble. Y cuando eso se lo contamos a nuestros alumnos, no todos, sin duda alguna, pero hay muchos que sí se dan cuenta de por dónde van las cosas. Lo que pasa es que si estamos ya contando con que somos miserables, acabaremos por hacer una vida miserable. Yo creo que tenemos que hacer todo un cambio de mentalidad, y que entonces podríamos recuperar algo que a mí me emociona mucho, que es un poema japonés muy cortito del siglo XVII, que dice: una niña me ha preguntado por el camino, se lo he indicado, y al alejarse se ha vuelto y me ha dicho adiós con la mano. Y concluye: esto es la felicidad. Ojalá recuperáramos esta idea de la educación no trágica, no dramática, sino bienaventurada y alegre. Muchas gracias.